Bienvenidos a un nuevo webinar de Wellington. Soy Elena Lara, la Marketing Manager de Wellington, España. Muchas gracias a todos por conectaros hoy. Hablaremos de cómo Project for the Web y Project Online pueden potenciarse cuando se utilizan juntos dentro de una misma organización, si proveemos a nuestros equipos con la solución adecuada. Gracias a todos los que os conectáis, no solo desde España, sino del resto del mundo y los que hacéis el esfuerzo de madrugar desde Latinoamérica también. Hoy veremos una pequeña demostración de manos de nuestro compañero Antonio Berra de ambas soluciones y os mostraremos cómo pueden funcionar juntas empoderándolas con Power BI y Roadmap. Al final de la sesión compartiremos nuestros datos de contacto, pero podéis usar el panel de preguntas y respuestas para dejar vuestras dudas e intentaremos responderlas al final del webinar. Comencemos hablando un poco sobre Wellington. Nuestra aventura comienza en 2001, hace ya 20 años, como una consultora pura de gestión de proyectos con oficinas en Windsor, el Reino Unido. A día de hoy tenemos además oficinas aquí en España y en Irlanda y ofrecemos un abanico de servicios que van más allá de la consultoría, dado que contamos con servicios de tecnología y formación siempre enfocados en la gestión de proyectos y el work management. A lo largo de estos 20 años hemos ido sumando, como veis, diversas acreditaciones. Hoy en día, Wellington es reconocido como Microsoft Gold Partner especializado en PPM y somos proveedores de formación acreditados por IPMA y APM, además de tener la certificación P3M3, que nos capacita para la realización de análisis de madurez con certificado Axelos P3M3. Además, somos socios institucionales de iPro IPMA Spain, que es la Asociación Española de IPMA, con quienes trabajamos estrechamente para aportar valor a la industria de la gestión de proyectos en España y Latinoamérica, y actualmente hemos lanzado el PMOSIC, que es un grupo de interés donde hablaremos sobre la PMO. Wellington anualmente lleva a cabo un informe que es el The State of Project Management. Podéis encontrarlo en nuestra web, tanto en la edición de 2020 como las anteriores, para así manteneros informados y ver cómo ha ido evolucionando la industria. Estamos ya preparando la edición de este año, del 2021, y esperamos poder publicarla bien prontito. Como algunos ya sabéis, anualmente organizamos Future PMO, una conferencia sobre PMOs sin ventas, que este año, pues debido al COVID, se transformó en una semana de aprendizaje con cursos de formación, webinars y conferencias. Si no pudiste asistir, tienes un resumen en nuestra web y podrás visualizar todos los webinars de nuevo. Y aunque parezca una locura, ya tenemos preparada la fecha para la conferencia de este año, que esperamos que sea presencial en octubre. Podéis informaros y beneficiaros del precio de la venta anticipada en futurepmo.com. Para finalizar las presentaciones, me gustaría mostraros la variedad de empresas que trabaja con Wellington. Como veis, hay de todos los sectores: farmacéutico, retail, educación, hasta el mismo Microsoft, pero todos tienen algo en común. Todos gestionan proyectos y podéis echar un vistazo a nuestros casos de éxito en nuestra web en el link que aparece en la pantalla. Ahora vamos a echar un vistazo rápido a la organización típica y cómo la plataforma de gestión de proyectos y el Work Management de Microsoft puede ayudarte. La organización típica que todos conocemos se compone de una variedad de departamentos y equipos. Y sin embargo, aunque esos equipos o departamentos formen parte de una misma organización, es probable que cada equipo esté utilizando diferentes aplicaciones y administrando sus tareas pues a su manera, como mejor le venga. Generalmente esto no es eficiente y es probable que la colaboración se gestione con correos electrónicos, charlas de pasillo y, por norma general, no hay un punto de vista, una visibilidad clara de los estados de proyecto, por lo que no se sabe qué está sucediendo o qué acciones poner en marcha. Sin embargo, la buena noticia es que estas organizaciones típicas de las que hablamos están comenzando a adoptar Microsoft 365, a través del cual ya tienen acceso a una serie de soluciones de gestión de proyectos y tareas. Es probable que estén interconectadas y que puedan ejecutar proyectos conjuntos, campañas, lanzamientos de producto o cualquier otra actividad de gestión del trabajo, incluido Planner, que ya muchos lo conocéis, y el recientemente lanzado Project for the Web. Por supuesto, también Microsoft Project Online. A través de estos, los equipos trabajan de la manera que quieren y las organizaciones siguen obteniendo los resultados que necesitan. Por lo tanto, para equipos que necesitan una solución simple para crear planes ligeros, eh, pero sin basarse solo en Planner, para los equipos o áreas que necesitan un poco más de funcionalidad, como por ejemplo la capacidad de crear dependencias de tareas, acceder a las vistas tradicionales de la línea de tiempo y el poder de la programación de Microsoft Project en el backend,
Para eso tenemos Project for the Web. Y aunque para usuarios avanzados eso podría ser insuficiente, también tenemos Proyecto Online, que te aporta la capacidad de configurar cosas como las líneas base para crear rutas críticas, también la capacidad de gestión de recursos a nivel empresarial. En algunas áreas, un departamento puede utilizar una única solución, pero en otras puede haber varios equipos involucrados con diferentes niveles de madurez, por lo que un enfoque híbrido podría ser un poco más acertado. Y podríamos tener escenarios en los que tanto Project for the Web como Project Online estén siendo usados. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar hoy. Pero antes de profundizar en la demo, aquí podéis ver una comparación muy rápida entre los planes, destacando algunas de las diferencias de alto nivel. Para resumir y agrupar esto, aquí hay algunas consideraciones tanto para Project for the Web como para Project Online. Por lo que al seleccionar Project for the Web tienes acceso a las últimas funciones e innovaciones. Aquí es donde Microsoft está invirtiendo. También tendrás acceso a una interfaz de usuario más simple que la mayoría de usuarios, incluidos los Project Managers accidentales. Es más intuitivo y es más fácil de manejar. Y por último, muchos de vosotros probablemente estéis familiarizados con los grupos de Microsoft 365. La buena noticia aquí es que Project for the Web está vinculado a ellos, lo que facilita la colaboración, especialmente cuando ya estás trabajando en otras aplicaciones como Microsoft Teams. Si decidieras ir por Project Online, tendrías acceso a una variedad de funciones que no están disponibles dentro de Project for the Web, como la gestión de recursos empresariales que mencioné anteriormente y el análisis de portfolio cartera. Project Online también se basa en SharePoint, por lo que proporciona una integración nativa y lo que facilita la interacción. Obviamente, hay más que considerar, pero ambas soluciones tienen sus respectivos beneficios, pros y contras, y tenéis que valorarlos. Como puedes ver en la pantalla, ambos pueden coexistir, siempre que tengan acceso a Project Plan 3 o Project Plan 5. Ahora, ya después de haber hecho esta pequeña introducción, voy a ceder la palabra a mi compañero Antonio para que os muestre cómo Project for the Web y Project Online pueden coexistir. Antonio, todo tuyo. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias por tu introducción. Pues voy a empezar a compartir mi pantalla y empezar ya. O sea, quiero compartir simplemente esta diapositiva antes de saltar a la demo, que un poco resume el enfoque que vamos a ver en esta demo de hoy, ¿no? Hoy no vamos a ver las dos soluciones en detalle, simplemente vamos a dar una pasada por encima de ellas, y el enfoque del webinar de hoy es para que veáis una de las potenciales opciones para trabajar en este mundo híbrido con las dos soluciones, ¿no? Entonces, en este esquema podéis ver cómo se pueden combinar, ¿no? En un lado tenemos Project for Web a la izquierda, que la tecnología que está soportada es otra tecnología diferente a SharePoint, es Power Platform, y en el otro lado a la derecha tenemos Project Online, ¿no? Donde puedes trabajar con el cliente que muchos de vosotros conocéis, que es Project Professional, es el cliente de planificación que lleva muchísimos años entre nosotros y que es donde se almacena la información de Project Online. No se conectan entre los dos directamente, pero los puntos de conexión, como se demuestra en este esquema y como veremos ahora, se realizan a través de Power BI, a través de la funcionalidad de Project Roadmap y a través del Project Home, que es una parte donde se consolida información de los diferentes sistemas a los que vamos a acceder hoy, ¿no? Entonces, quería presentar esto antes de saltar a la demo y luego un poco hacer énfasis en que, bueno, no iremos al detalle, ya hemos hecho otros webinars con mucho más detalle de las dos tecnologías, y hoy es un poco una visión general de cómo se puede convivir con ambos mundos. Voy a pasar al entorno de demo. Aquí lo importante es también resaltar que en nuestras organizaciones, como ha dicho Elena, tenemos diferentes departamentos, diferentes áreas, diferentes niveles de madurez, entonces diferentes necesidades. Entonces, las soluciones ahora de PPM de Microsoft, pues es lo que están ayudando a gestionar todo eso, a que la gente no utilice otras herramientas fuera del ecosistema de Office 365 para gestionar su trabajo. Entonces, dependiendo en el nivel de madurez o incluso en la complejidad de los proyectos que queramos gestionar o el nivel de seguridad, etcétera, que queramos utilizar, pues utilizaremos una herramienta u otra herramienta, ¿no?
En este caso, vamos a utilizar, voy a empezar demostrando cómo funciona Project for the Web. En el escenario en el que estamos utilizando un plan 1, que es el plan más bajo, diríamos el del Project Manager accidental y los miembros de equipo que acceden a los planes de proyecto. El Project for the Web se puede extender a través de Power Platform, pero insisto, no es algo que vayamos a hacer hoy en día, o sea, en la demo de hoy, porque ya hemos hecho otras demos y, bueno, por falta de tiempo, ¿no? Entonces, el punto de partida será nuestra página central de Office 365, ¿no? Donde tenemos acceso a todas las aplicaciones de las que tenemos licencias. Y nos vamos a focalizar aquí en este enlace, en Project. Esto si hago clic aquí, lo que nos va a llevar es al Project Home, ¿no? Que luego echaremos un vistazo, que es el lugar donde puedo empezar a crear los nuevos proyectos con Project for the Web. Aquí tengo una opción para crear un nuevo proyecto y le vamos a hacer clic, ¿no? Esta es la interfaz de Project for the Web. Como podéis ver, es bastante espartana y bastante sencilla comparada como es la que estamos acostumbrados en Project Professional o en Project Online. No hay ribbon, no hay millones de opciones disponibles, simplemente en este momento es un grid donde podemos empezar a planificar nuestras tareas, ¿no? Entonces, podemos empezar a añadir tareas de forma muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, setup, task 1, task 2, ponemos algunas tareas, ¿de acuerdo? Del mismo modo, podemos seleccionar estas tareas y con un menú contextual podemos hacer subtareas. Entonces ya tenemos la típica tarea resumen, la que estamos acostumbrados en nuestras planificaciones, ¿no? Esta es una de las opciones. Veis aquí que tenemos una serie de columnas, ¿no? de campos. Lo que podemos añadir es campos adicionales. El número de campos que tenemos disponible es limitado. Existe una razón también para hacerlo más sencillo, dado que Project Online, por ejemplo, entraña bastante complejidad para mucha gente que no está acostumbrada a la gestión de proyectos, ¿no? Entonces aquí pues tenemos una serie de campos típicos que Microsoft ha considerado que son los más importantes y tenemos la opción también de crear algunos campos a nivel de proyecto aquí, ¿no? Pero hoy no me voy a centrar en eso. Entonces podemos empezar a añadir algunos campos que nos resulten pues interesantes para nuestra planificación. ¿De acuerdo? Podemos también dependencias, el esfuerzo, la duración. Voy a poner aquí. También voy a poner el esfuerzo restante. Y voy a empezar pues a asignar recursos a mis tareas, ¿no? Aquí podéis ver, voy a mover esta columna de Quick Look a este lado y podemos empezar ya simplemente a seleccionar los recursos que queremos añadir a nuestro proyecto, ¿no? Entonces yo, pues, el jefe de proyecto, el que está creando el proyecto, es la primera persona que tenemos disponible. Y podemos empezar también a buscar otros recursos dentro de la organización que están dentro del ecosistema de Office 365, ¿no? Entonces voy a decir Alex, pues tiene que estar por aquí. En el momento que añado un nuevo recurso, tenemos este mensaje, ¿no? Esto es lo que hablábamos antes de la relación que tiene con los grupos de Office 365, de seguridad y por tanto también con Teams. Aquí cuando la primera vez que asignamos un recurso, nos pregunta si queremos crear un nuevo grupo que gestiona la seguridad o si queremos añadir este proyecto a un grupo existente, ¿de acuerdo? Podemos decidir también si es un grupo privado o público, la descripción, el nombre del grupo, que puede ser el mismo nombre del proyecto. A este momento no le hemos puesto nombre todavía al proyecto. Yo lo que voy a hacer es, voy a seleccionar uno existente. Entonces aquí tengo acceso a los grupos que yo tengo acceso porque soy miembro de ellos. Entonces voy a seleccionar este que ya tengo creado y asignar. ¿Qué va a ocurrir en este momento? Que el número de miembros de ese equipo ha aumentado. ¿Por qué? Porque ya existía en ese grupo, entonces toda esta gente ya forma parte de mi proyecto, ¿vale? Tan sencillo como esto. Entonces puedo empezar a añadir a las tareas que quiero asignar a ellos. Entonces es tan sencillo como esto. Aquí de momento, como podéis ver, no tenemos ningún esfuerzo calculado. Entonces, podemos empezar a planificar las tareas, pues bueno, a ponerle duración, 5 días, 4 días, 10 días, y veis que automáticamente, en base a los calendarios que tienen estos recursos y a los calendarios que apliquemos al proyecto, pues el esfuerzo se va calculando. Puede darse la situación en la que el esfuerzo sea diferente a la duración. Entonces, podemos manipular también este dato, ¿de acuerdo? Desde aquí.
vemos que la duración va a ser 10 días, pero el esfuerzo total va a ser 70 horas. Entonces, ese dato también es manipulable o pueden estar sincronizados ambos dos. Otra de las cosas importantes aquí que me gustaría mostraros es la información adicional que podemos ver en el panel de las tareas, ¿no? Aquí pues podemos añadir notas a nuestro proyecto, ¿vale? Podemos modificar las fechas de inicio y fin desde este panel. Podemos organizarlo en buckets, que ahora lo veremos en la otra vista. Podemos actualizar el esfuerzo completado. Podemos añadir dependencias con otras tareas que automáticamente pues, nos mostrará la más probable que sea o la más interesante que sea para vincular con esta tarea. Y una cosa que han lanzado hace poquito es esto, la opción para añadir attachments a las tareas, ¿no? Que puede ser desde tu ordenador, desde el grupo de Teams que hemos vinculado, el grupo de Office 365 o un vínculo desde una URL. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, si yo cojo, me voy al grupo de Teams que está vinculado, pues bueno, veo que aquí tengo un documento, lo vinculo y ya está disponible desde la propia tarea. ¿Qué vemos aquí? Que en esta columna nos está mostrando pues, que tengo un attachment vinculado con esta tarea y del mismo modo tengo algunas notas. Entonces, haciendo clic aquí, pues me va a mostrar tanto los attachments como las notas que tengo asociadas a esta tarea, ¿no? Entonces, este panel igual, muy sencillo de utilizar, todo es bastante básico para no complicar la vida a los jefes de proyecto o a los miembros de equipo que estén trabajando con estas tareas, ¿no? Bien, ¿qué más podemos hacer? Pues tenemos otra vista que es muy interesante también, que es la del board, ¿no? Donde podemos crear diferentes buckets o depósitos donde, bueno, pues este es el típico Kanban board, donde en proyectos ágiles a lo mejor nos resulta más interesante que planificar con esta vista. Importante es que siempre estamos accediendo a la misma información. Aquí podéis ver que tenemos la tarea 1, que tenemos un attachment que está asignada a TED y el resto de asignaciones. Podemos manipular la información desde aquí del mismo modo. Podemos añadir otros buckets nuevos, los que queramos. Esto es adicional. ¿Vale? Voy a añadir uno, dos, y podemos, bueno, tan sencillo como si estáis familiarizados con Planner, pues mover las tareas de un sitio a otro. Dentro de esta vista, que es bastante fácil de usar también, tenemos una serie de agrupaciones. En este momento está agrupando por buckets, pero una interesante puede ser esta, por asignación. Entonces también podemos asignar las tareas utilizando esta vista de una forma muy visual y muy gráfica. Otra interesante es la del progreso. Pues tenemos también, si no han comenzado, si estamos en progreso o completada. Igual, si movemos una tarea de un sitio a otro, aquí nos va a decir que está un 50% y si ya la completamos aquí, nos da el 100%, ¿vale? Esto no quiere decir que podemos estar a un 70 o 90, etcétera. Podemos actualizar esa información. Si vuelvo a mi vista del grid, pues veis que se ha actualizado la información también en esta vista. Entonces, bueno, importante, diferentes vistas, misma información. Por último, una interesante también es, bueno, pues esto es dinámico en base a las fechas de comienzo y fin, o sea, de fin, y va dándonos esta línea de tiempo de cuando se tienen que ejecutar las tareas. La tercera vista que tenemos aquí es la del timeline. Esta es una de las más conocidas o que estamos más familiarizados con ellas, es el típico Gantt chart, ¿no? Pero con una interfaz de usuario mucho más ágil y mucho más sencilla de manejar. Como podéis ver, puedo mover las tareas, puedo incrementar su duración, puedo vincular unas tareas con otras. Esta está completada, no se va a mover, pero veis qué fácil es vincular las tareas unas con otras de una forma muy sencilla, ¿de acuerdo? Entonces, esta vista es, bueno, nuestro Gantt chart. ¿Cuál es una de las principales diferencias con Planner? En Planner no tenemos esta potencia, ¿no? Y en Planner tampoco tenemos la posibilidad de explotar la información de todos los proyectos que tenemos creados con Project for the Web, ¿no? Entonces, como podéis ver, igual es una interfaz muy fácil de usar. Podemos también crear nuevas tareas desde aquí. Vamos a crear un hito que le voy a decir, bueno, pues esto es una duración de 0 días y me lo marcará como un hito y puedo hacer lo mismo. Puedo vincular esto. Completar una tarea tan sencillo como darle aquí y os hace el clic que suena muy bien, ¿no?
Igual, podemos añadir las dependencias desde aquí o directamente desde este Gantt chart, desde esta vista de timeline, donde podemos trabajar con el Gantt. No tenemos cosas tan tradicionales como es la línea de base o como es el camino crítico. Es una de las cosas que están trabajando Microsoft y probablemente van a añadir parte de esa funcionalidad en esta vista, pero insisto, va a seguir siendo lo más sencilla posible para no perder gente en el camino. Con esto, lo que se pretende es que gente sin una experiencia en gestión de proyectos muy amplia o nula pueda empezar a trabajar, como habéis visto. O sea, es muy sencillo, intuitivo y cualquiera puede empezar a planificar sus tareas aquí. En lugar de utilizar Excel, pues utilizas esto, que es una forma que da visibilidad a los proyectos y tiene acceso desde diferentes puntos, como vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, esto es lo que os quería mostrar. Bueno, por último, voy a darle un nombre al proyecto. Dejamos juntos, de acuerdo. Aquí puedes definir quién es el jefe de proyecto, la fecha de comienzo para que se mueva todo. Y si tenemos varios calendarios, pues podemos aplicar diferentes calendarios a las planificaciones. Una de las cosas también que es importante, que han lanzado hace poquito, es estas opciones que podéis ver aquí, ¿no? Que es, puedes exportar tu plan a Excel y compartirlo con más gente. Puedes crear una copia de este proyecto para replicar. Oye, tengo una planificación que está ya fenomenal, está muy trabajada y no quiero estar copiando todas o picándome todas las tareas de nuevo, ¿no? Entonces puedo copiar este proyecto y esto es algo que han incorporado nuevo, puedes acceder a los ficheros que están vinculados con este equipo, ¿no? Con este Teams. Entonces, bueno, pues insisto, una interfaz muy fácil de usar, muy colaborativa. No hay el concepto de check-in, check-out, o sea, cualquiera que acceda al plan puede modificar el plan, que eso puede ser una ventaja o una desventaja, pero bueno, como podéis ver, es muy fácil de usar. Entonces, esto es lo que os quería mostrar de Project for the Web. Se puede extender Project for the Web de muchas maneras, no es lo que vamos a ver hoy, porque hoy estamos tratando desde una vista de utilizar esto para una serie de departamentos o parte de la organización y luego utilizar Proyecto Online para proyectos más complejos. O sea, os voy a mostrar un proyecto, por ejemplo, con más tareas para que veáis, o más elaborado, ¿vale? Pues podéis ver aquí, bueno, cómo se ve, ¿no? Entonces también te avisa que está retrasado, que no está retrasado, la vista del board es más completa y la vista del Gantt chart, pues también, pues como podéis ver, está más elaborada, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta era la parte que os quería mostrar de Project for the Web. Ahora vamos a ir a ver la segunda parte, que es, bueno, pues Project Online. ¿Cuándo utilizamos Project Online? Bueno, pues en este momento Project for the Web no nos ofrece características que necesitamos para una gestión de proyectos más compleja, ¿no? En proyectos más complejos, con una estructura mucho más fuerte, con un nivel de planificación más exigente, en el sentido de que necesito esas líneas de base, necesito esos caminos críticos, necesito campos personalizados a nivel tarea para analizar información o para capturar información a nivel de tarea, y eso de momento pues Project for the Web no lo ofrece. Y también porque el foco o la audiencia para esa herramienta es otra. Entonces aquí tenemos Project Online, donde, bueno, pues veis, yo soy administrador, tengo acceso a mucha información en este momento y a muchas opciones. Esto, pues, obviamente, dependiendo de los permisos, se reduciría. Pero tenemos la opción también, por ejemplo, de trabajar con portfolio análisis para analizar los portfolios, la cartera de portfolios, etcétera, y hacer un análisis bastante en detalle, ¿no? Pero otra de las características de Proyecto Online es que, bueno, tenemos la opción, esto está personalizado, de acuerdo, no viene así, pero es la opción de crear diferentes plantillas para diferentes tipologías de proyectos. Esto es importante porque estamos como empaquetando diferentes tipologías de proyectos y en los que vamos a capturar diferente información, en los que vamos a utilizar plantillas de planificación diferentes, ya predefinidas, que nos va a ayudar a empezar ese trabajo de forma mucho más rápida y que podemos vincular con ciclos de vida de proyectos utilizando los flujos de trabajo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono esta plantilla, pues lo primero que se me presenta es, bueno, el business case, tengo que complementar toda esta información. Todo esto es una demo, es configurable en base a las necesidades de cada organización, ¿de acuerdo? Esto simplemente es un ejemplo para que veáis, bueno, pues que se pueden, bueno, crear diferentes campos, tanto de texto de multilínea, de texto normal, de coste, de campos calculados, etcétera, ¿no? Voy a volver para atrás y ahora me voy a ir un poco al centro de proyectos para que veáis también
de qué se trata Project Online. Pues en este centro de proyectos pues tenemos una visión magnífica de nuestra situación de todos los proyectos, ¿no? También, dependiendo de los permisos, dependiendo de las vistas, pues podemos organizar la información. Esto es un ejemplo, ¿no? Estamos agrupándolo por departamento y por la fase en la que se encuentran. Tenemos una visión general de todos nuestros proyectos a nivel de proyecto, ¿no? Donde vemos nuestra línea base, el progreso, el día de hoy, si vamos retrasados o no vamos retrasados. Entonces, podemos acceder a mucha información de forma muy visual, de forma muy rápida, ¿no? Aquí podemos también crear estos KPIs, que estos están basados en la línea base, son objetivos, o sea, son en base al estado de tu planificación, por ejemplo, este que tenemos aquí primero, al trabajo, si vamos retrasados o no vamos retrasados, en base a lo que teníamos que haber hecho, el coste, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la funcionalidad es diferente a la que hemos visto con Project for the Web, ¿no? Tenemos la opción también de crear multitud de vistas basados en diferentes audiencias o diferentes campos que queramos mostrar. Y como podéis ver aquí, ya esto es mucho más familiar a lo que un Project Manager que esté acostumbrado a trabajar con Project, las opciones que tenemos en el ribbon, ¿no? Si accedemos a uno de los proyectos, por ejemplo este, pues, bueno, pues aquí veis que accedemos al plan de proyecto, a la planificación, que ya esto pues, os estará muy familiar si habéis trabajado con Project, y donde, bueno, pues podemos manipular toda la información que queramos aquí también, planificar. Tenemos la opción para, voy a editarlo en el navegador, ¿vale? Podemos, bueno, pues modificar todas estas tareas desde aquí. No hace falta que abramos Project Professional. Siempre podemos abrir Project Professional para una planificación más en detalle y más compleja, voy a decir, pero bueno, la información es la misma. Accedamos desde Project Professional o accedamos desde el navegador, ¿no? Entonces, aquí podéis ver pues, que mis cambios se reflejan en la planificación. Tengo acceso a todo mi plan de proyecto donde puedo, bueno, puedo dar de alta crear una nueva línea base o, bueno, borrar las líneas bases existentes. Bueno, funcionalidad que estamos acostumbrados cuando utilizamos Project Professional, ¿no? Es un poco más está más restringido en el sentido de solo una persona puede estar modificándolo en un determinado momento. Tengo funcionalidades de planificación más complejas que en Project for the Web. Por lo tanto, tenemos otro tipo de escenario aquí. También tenemos, por ejemplo, la opción que os he comentado antes, no voy a grabar los cambios, es, bueno, pues aquí podéis ver que este proyecto está vinculado con un ciclo de vida del proyecto, ¿no? Con diferentes fases y etapas. Y en este momento, pues estamos en ejecución y pues en esta etapa, ¿no? Entonces, podemos ir capturando información a medida que progresamos en esas etapas, ¿no? Igual, pues esta gestión de ciclo de vida, pues es más compleja de lo que hemos visto en la demostración de Project for the Web. ¿Que se puede conseguir algo similar en Project for the Web extendiéndolo con Power Apps? Sí, pero vamos, no es no es el escenario que queremos tratar hoy, ¿no? Pero aquí podéis ver, bueno, pues esto es el ciclo de vida donde, bueno, a medida que vamos progresando, pues diferentes formularios se irán mostrando. Pues, bueno, lo que hemos visto antes del business case, donde podemos modificar esa información. Esto es algo, por ejemplo, que nosotros personalmente hemos desarrollado, donde puedes añadir, pues eso, información también financiera en esta escala de tiempo, ¿no? En base a la duración del proyecto. Y el plan de proyecto que ya hemos visto. Otra de las cosas que viene vinculada dentro de Proyecto Online, normalmente es opcional también, es el sitio de proyecto, donde gestionamos, pues voy a también a salir sin grabar, sin guardar los cambios, donde gestionamos pues información adicional del proyecto que no está relacionada ni con lo que estamos capturando en los formularios que hemos visto antes, ni con la planificación. Sí, puede ser la gestión de riesgos, de acciones, de cambios. Del mismo modo, también los miembros de equipo pueden ver la planificación y la línea de tiempo en este sitio de proyecto, ¿no? Pues aquí podemos gestionar, mostrar los riesgos, acciones, la documentación del proyecto en un solo sitio, ¿no? Esto, por ejemplo, igual, pues es donde podemos ver los riesgos con diferentes formatos para que, bueno, pues vayamos al riesgo que más problemas esté dando y podamos actuar con la información que nos brinda esto, ¿no? Esto igual sería potencialmente posible crearlo en Project for the Web extendiéndolo con Power Apps.
pero en este caso estamos viendo en SharePoint. Obviamente esto es SharePoint y tiene todas las integraciones que tenemos en la plataforma de SharePoint. Por ejemplo, aquí podéis ver la parte de Power Apps, si tenemos flujos para recordar y poner recordatorios en campos de fecha o para hacer un sign-off de uno de los documentos o de los riesgos o cualquier log que estamos información que estemos capturando en este sitio, ¿de acuerdo? Entonces, esta es, bueno, otra de las diferencias. Como podéis ver, es un poco, lo que hemos visto antes es un poco más ligero y esto es más complejo. Para mí, una de las capacidades importantes que tiene es, bueno, pues esto, las plantillas que hemos visto antes. Podemos crear diferentes plantillas para diferentes departamentos o diferentes metodologías, por ejemplo, o ciclos de vida, ¿vale? Entonces, los jefes de proyecto pueden empezar desde algo ya predefinido y pueden salvar mucho tiempo en estar añadiendo toda esa información. Del mismo modo, pues otra de las diferencias que podemos observar es la gestión de recursos. Aquí tenemos, en Project Online, tenemos un pool de recursos común, ¿vale? Donde damos de alta a todos los recursos, podemos categorizar esos recursos con diferentes roles o propiedades y igual que hemos visto antes, pues bueno, se pueden crear diferentes vistas para analizar esa información. ¿Esto que nos da? Nos da mucha potencia porque vemos quién está sobrecargado, quién no está sobrecargado, ¿vale? Utilizando bien las herramientas que nos da dentro del proyecto online o si no, le voy a enseñaros, por ejemplo, en Power Apps, perdón, en Power BI, pues un mapa de calor del estado de nuestros recursos, que es muy gráfico, muy visual y nos da una idea pues muy de identificar dónde tenemos los cuellos de botella o gente que está mano sobre mano y necesita más trabajo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver pues, diferentes gráficos, podemos bueno, ir al detalle de uno de esos recursos, nos va a decir dónde está la sobrecarga, podemos filtrar por diferentes campos que tenemos aquí, rol, todo esto es configurable, ¿vale? Igual que los campos de proyecto, todo esto también sería configurable. Esta es una de las cosas que de momento en Project for the Web no está disponible, ¿vale? Es una de las diferencias, la gestión de recursos centralizada. Project for the Web te permite asignar recursos a las tareas y hay informes que te muestran las asignaciones de esos recursos, pero como no tenemos la posibilidad de añadir capacidad o la capacidad total de esos recursos, pues no nos va a ver la diferencia en base capacidad versus demanda, ¿no? Como es este caso. Aquí podemos ver la línea que tenemos de capacidad y esto es la demanda, ¿no? Entonces, bueno, de momento tenemos mucho margen para trabajar, ¿no? Pero esto es lo que quería mostraros de parte de Project for the Web, ¿no? O sea, perdona, de una de las diferencias con Project Online y Project for the Web. La gestión de recursos es una de las claves también. Otra de las diferencias a día de hoy es la gestión de la utilización de partes de horas, que en Project for the Web no tenemos esa opción, sin embargo, aquí sí tenemos la opción en Project Online, ¿de acuerdo? Entonces, esto es bueno, pues es una visión general de las dos herramientas. Entonces, el siguiente paso que quería mostraros es cómo mezclamos, cómo combinamos la información, cómo consolidamos información de los dos sistemas, ¿no? Y cómo trabajamos con los dos sistemas. Pues como si recordáis la imagen que teníamos antes en la presentación, pues es a través de varias herramientas, ¿no? Una es varias herramientas o varios enfoques. Una es esto es el Project Home, ¿no? ¿Qué es esta página? Pues es un sitio donde nos consolida información de las instancias que tengamos de Project Online. Cuando digo instancia es como diferentes configuraciones para diferentes departamentos, si queremos, ¿vale? A las que tengo acceso. Entonces, aquí podéis ver que el origen es, mira, este es nuestro proyecto que hemos creado antes como ejemplo, ¿vale? Y esto viene de Project for the Web. Esto es de Roadmap, que ahora lo veremos. Y estos, por ejemplo, son de... No tengo ninguno aquí ahora mismo. A ver si expando. Sí, este, por ejemplo, pues viene de Project Online. ¿De acuerdo? Entonces, una forma para ver la información consolidada como usuario es esta. Vengo aquí a esta página, veo los proyectos que son los que tengo acceso, los que han compartido conmigo, los que he creado yo. ¿De acuerdo? Y tengo la opción también pues para marcarlos como favoritos, que ahora los pondrá en esta parte de favoritos. Este es el que hemos accedido antes, por ejemplo, y nos dice que hemos accedido hace unos momentos, ¿no? O sea, esta es la primera opción para ver información consolidada de ambos sistemas. ¿De acuerdo? Si tuviésemos en el futuro, Microsoft quiere también poner aquí información de los planes de Planner que tengamos creado y tengamos acceso, ¿vale? La segunda opción
es la funcionalidad de roadmap. Aquí tenemos una opción, ¿vale? Que podemos crear un nuevo roadmap. ¿Para qué sirve esta funcionalidad? Pues es un poco una agregación de proyectos de diferentes sistemas, por así decirlo, para principalmente pues para nivel ejecutivo, ¿no? Pues gente que no necesita tener todo el detalle, simplemente quiere tener una visión general de lo que está pasando. Entonces nos permite, pues como podéis ver aquí, este proyecto viene desde Project for the Web y este proyecto viene de Project Online. Entonces podemos añadir las tareas que queramos desde Project Online o Project for the Web, sean hitos, sean fases, etcétera. Podemos también categorizarlas con un estado desde aquí, ¿vale? Es manual, pero bueno, como jefe de proyecto puedo indicar el estado en el que en el que creo que está, ¿no? En este momento. Podemos añadir datos, días claves que aplican a todo el roadmap, pero esto que te da es una visión en esta línea de tiempo de diferentes proyectos, de diferentes sistemas en un solo sitio. Entonces, si queremos, bueno, si yo hago clic aquí, como podéis ver, el origen está vinculado con este proyecto. Esto por detrás se está actualizando cada 5 minutos normalmente, ¿vale? Con Power Automate. Está corriendo con flujos de trabajo detrás que sincronizan la información. Entonces, si las tareas en el origen se mueven o la duración cambia, estas tareas se van a actualizar y esto se va a mover, ¿de acuerdo? Eso es muy interesante. Pero importante, esta es una vista para, si quieres compartir de determinadas áreas del proyecto o de los proyectos consolidados en un sitio, se pueden crear estos roadmaps y luego lo puedes compartir con esos grupos de ejecutivos o de stakeholders que necesitan, bueno, tener esta visibilidad global de alto nivel de cuál es la situación. Del mismo modo, pues bueno, aquí veo que tengo 17 líneas conectadas. Puedo añadir más líneas o más información de la que tenga el proyecto. Esto es lo que me está abriendo. Como podéis ver aquí, es mi planificación que os enseñaba antes en el segundo ejemplo, ¿no? De las tareas, de las fases, puedo hacer filtrar por los hitos, por las tareas de resumen, etcétera, ¿no? Entonces puedo añadir más información al roadmap. Esto es algo manual, pero bueno, interesante porque no siempre queremos mostrar todo lo que pasa en el proyecto, simplemente lo que nos interesa en un determinado momento o quitar tareas que en ese momento estaban, ¿de acuerdo? Si hago clic aquí, pues iré al proyecto que está vinculado por detrás, ¿de acuerdo? Puedo mover, puedo añadir nuevas líneas. Importante aquí también es que no solo puedo conectar con Project Online o Project for Web, también puedo conectar con DevOps, ¿no? Con Azure Ports. Por lo tanto, puedo consolidar información de 3 sistemas diferentes en un solo sitio. Entonces, en este webinar lo que estamos hablando es, bueno, cómo consolidar información de Project for Web y Project Online en un solo lugar, ¿vale? Podemos añadir tantos proyectos como queramos, con diferentes propietarios y luego, bueno, aquí compartirlo igual, utilizando los grupos de Office 365 con el mismo sistema que hemos visto antes con Project for the Web, quién tiene acceso a esta información. ¿De acuerdo? Este es el segundo método para, bueno, para consolidar esa información. Si os acordáis que veíamos en esta diapositiva, ¿no? Hemos visto el Project Home, donde hace una vista consolidada de los proyectos de diferentes sistemas que tengo acceso. Luego hemos visto Roadmap, donde, bueno, pues creamos mostramos las tareas y los proyectos que nos interesa con una audiencia determinada. Y por último vamos a ver, bueno, pues en Power BI, que es nuestro siguiente punto de integración. Para mí uno de los más importantes que hay, no solo con Project for the Web, sino con cualquier otro sistema que tengamos en nuestra organización, ¿no? Siempre sugerimos que en lugar de intentar hacer integraciones de código muy complejas, se opte por consolidar la información utilizando Power BI, ¿no? Y en este caso, pues, voy a ir a una serie de informes igual de ejemplo, donde podemos mostrar información consolidada de los dos sistemas. Aquí tenemos una columna donde nos dice, bueno, de dónde el sistema de donde proviene esa información, ¿de acuerdo? Y igual, totalmente configurable, podemos ver, filtrar la información en los proyectos, podemos abrir ese proyecto. Si hacemos clic aquí, pues me abrirá el proyecto en Project Online y si le doy este vínculo, me lo abrirá en Project for the Web. Puedo filtrar la información aquí por bueno, solo los proyectos de Project for the Web, ¿de acuerdo? O todo. Entonces, como podéis ver, la potencia que tiene para consolidar la información, y esto es un ejemplo, se pueden hacer cosas mucho más complejas, es magnífica, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenemos otro ejemplo con el timeline. Pues aquí puedo ver, igual, me está diciendo, pues puedo filtrar los proyectos tanto de Project Online como de Project for the Web en una vista consolidada de timeline. Esto también es súper importante. Y como podéis ver,
capturamos la gestión del trabajo con Project for the Web y una gestión más compleja de proyectos con mucha más gobierno en Project Online, pero tenemos una visión a través de todos los sistemas. Eso para una PMO, para cualquier dirección de proyectos o de cualquier departamento de ingeniería, pues es algo maravilloso, ¿no? Entonces, podemos optar por un modelo híbrido donde, bueno, la misma gente, no hace falta que sea gente diferente, utilice una herramienta u otra en base bueno, a diferentes parámetros y decir, mira, es que para esto no voy a crear un proyecto en Project Online con todo lo que conlleva, con todos los lo que involucra la planificación y demás cosas que tengo que rellenar, simplemente quiero algo ligero que, bueno, para gestionar una carga de trabajo mucho menor que un proyecto mucho más complejo, ¿no? Entonces, bueno, veis los diferentes casos de uso y lo importante que es, bueno, sobre todo tener las opciones de las herramientas en una misma plataforma y poder consolidar esa información en un mismo sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues igual, los hitos que vienen de diferentes sistemas. Esto es maravilloso. O sea, que puedo ver hitos de todos los proyectos que tengo en los próximos 30 días o los últimos 30 días, tanto en Project for the Web como en Project Online. En un momento dado también, pues si consolidamos información desde DevOps, pues también podemos información desde DevOps. Eso no es para nada. Información de los sistemas, de los RPs que queremos consolidar también con Power BI, no hay ningún problema, ¿no? Esto es simplemente pues un ejemplo de cómo pueden trabajar estos sistemas juntos, ¿no? Y aquí ocurre lo mismo. Como hemos dicho, Project for the Web no tiene ese nivel de granularidad o de complejidad para trabajar con recursos, pero bueno, también te da la oportunidad de ver qué está haciendo cada uno en diferentes tipologías de proyectos y en diferentes sistemas, ¿no? Entonces, esto también nos da esa visión general de toda esa información. Y ya, bueno, pues con esto es con lo que quería terminar. Disculpad, disculpa si abro muy rápido, es un defecto que tengo. Y espero que, bueno, si tenéis alguna pregunta, como ha dicho Elena, por favor, las podéis poner en el panel de preguntas y ahora le damos un vistazo y las respondemos, ¿no? Pero, bueno, por resumir, es lo que hemos visto. Hemos visto alto nivel también, ¿qué se puede hacer con Project for the Web? Es una herramienta de planificación, yo creo que muy buena. Nos da el siguiente nivel de utilizar Planner. ¿Por qué? Porque nos permite ver información consolidada, una vista de timeline que es muy importante, que Planner tampoco nos la da. Y hemos visto también las opciones que nos puede dar Project Online, más complejas, y para una gestión de proyectos un poco más tradicional y a lo mejor podamos decir estructurada. No quiere decir que Project for the Web no nos pueda dar también esa estructura. Y por último, cómo podemos, bueno, ver la información consolidada de estos dos sistemas utilizando varias herramientas. Una es el Project Home, donde, bueno, como usuario veo los proyectos que tengo en diferentes sistemas y los abro, trabajo con ellos, etcétera. Roadmap para gente que quiere compartir determinada información de varios proyectos en un mismo sitio, en la línea de tiempo, ¿no? Y que esa gente esté informada. Y luego, por último, Power BI. Para mí, una de las claves, no solo en la utilización de las herramientas de PPM, sino en la organización en general, ¿no? La potencia que tiene de consolidar información de diferentes sistemas es increíble y da muchísima potencia a la toma de decisiones con información, bueno, pues consolidada y con analítica, y también nos permite también salvar bastante papel en la elaboración de proyectos, de informes y de esos paquetes de informes que la gente se pasa una semana produciendo para que estén obsoletos justo cuando se entregan, ¿no? Entonces, con esto, bueno, pues concluyo mi demo y no sé si, Elena, no sé si hay alguna pregunta antes de pasarte de nuevo a ti la palabra. Pues de momento no, pero bueno, como yo tengo un par de cositas que contarles, si queréis vemos las preguntas y respuestas más adelante. Os animo a que vayáis dejándolas en la ventanita del chat y las vemos ahora en un ratito. Vale, puedo ver una pregunta ahora que pone, ¿qué plan me sugieren de 365 que pueda incluir Project? Pues Ah, hay 3 planes, uno es P1, P3 y P5. A ver, la buena noticia es que los 3 planes incluyen acceso a Project Online y Project for the Web, ¿vale? Entonces,
P1 normalmente es para, bueno, para utilización de proyecto for the web o para trabajar como miembro de equipo en proyecto online. Y yo sugeriría normalmente una P3, donde tienes acceso también al cliente pesado de Project Professional, que puede conectar con Project Online y también a Project for the Web. O sea, mi sugerencia sería, pues, eso, utilización de P3 para una gestión más potente. Perdonad que es que no lo había visto, estaba mirando la ventana del chat. Pues como ha dicho Antonio, no tenemos que conformarnos solo con utilizar Project for the Web o Project Online. Si no tenemos claro qué necesita nuestra organización, el primer paso es siempre mirar en qué nivel de madurez estamos y ver cómo podemos hacer que todos los equipos trabajen de una manera cómoda y que la alta dirección pueda tener acceso a toda esa información. Ya hemos visto que es posible, que no es un mito y además Microsoft está añadiendo funcionalidades continuamente a Project for the Web porque, bueno, pues están escuchando los consejos y las recomendaciones que damos tanto los partners como los propios usuarios. Y ahora vamos a hablar de los próximos pasos mientras nos vais dejando más preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Si quieres saber más sobre tanto Project for the Web como Project Online, podemos proporcionarte una demo personalizada enfocada en tus objetivos centrales. Así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de los datos de contacto que vamos a compartir al final y estaremos encantados de agendar esta sesión. Si por otro lado lo que quieres es verlo más a fondo, un segundito, pues podemos realizar un Envisioning Workshop, donde solemos estudiar la forma actual en la que estáis trabajando en tu organización para entender los pain points y enseñaros el arte de lo posible. El resultado de esta sesión suele ser una hoja de ruta de implementación personalizada, además de recomendaciones para los siguientes pasos a dar, una propuesta para mostrarte cuál sería el esfuerzo asociado y el correspondiente coste, por supuesto, asociado. Como alternativa, si ya lo tienes claro y quieres ponerte manos a la obra, podemos también llevar a cabo una prueba de concepto formal con la que podrás empezar a visualizar tus datos y tus procesos en la plataforma de Office 365. Ya son conocidos por todos vosotros nuestros eventos de comunidad, donde nos juntamos pues, para hablar del estado de la industria, aprovechamos para hacer networking y bueno, pues esta semana que viene tenemos nuestro evento, no te lo puedes perder porque es un evento sin ventas, no vamos a venderte absolutamente nada, puedes registrarte en nuestra web y en esta ocasión además hablaremos de algo que a todo el mundo le gusta últimamente, que es Agile. Agile y la tecnología como aliados para la gestión de proyectos. En esta ocasión vamos a contar con varios profesionales. Vamos a contar con José Luis Prieto, con Israel López y tenemos que añadir a esta lista a Federico Vargas. Federico Vargas es nuestro partner de Latinoamérica y también es un especialista en Agile y nos acompañarán para hablarnos desde su experiencia. Nos vemos el 18 a las 5 de la tarde, hora española. No olvides registrarte en la página de Wellington y te haremos llegar el acceso. Pues estos son los detalles del contacto. Podéis seguirnos en LinkedIn, estar al día de las novedades de Wellington. Este es el correo de Antonio Berra directamente, pero podéis también escribir a info@wellington.es. Y bueno, pues solo por haber asistido a este webinar podéis contar con 30 minutos de consultoría con uno de nuestros especialistas. Y ahora sí, Antonio, vamos a ver qué preguntitas tenemos. Bueno, Sí, Nelson, sí, he ¿sí? estado viendo y bueno, simplemente preguntaban, aparte de la pregunta que han hecho antes, es bueno, si van a tener acceso a la grabación. He Sí. dicho, bueno, que sí, tendréis acceso a esa grabación, os enviaremos un correo con la presentación y con el link al webinar, donde bueno, podéis visualizarlo en cualquier momento. Además, como hemos hablado antes, es muy importante tener en cuenta en qué nivel de madurez está vuestra organización a la hora de implementar una solución de PPM. Entonces, un primer paso es muy importante el realizar un análisis de madurez. Podéis encontrar toda la información sobre los análisis de madurez en nuestra página web para poder ahondar mucho más.
Y bueno, pues si no hay más preguntas, yo por mí os dejamos libres, señores. Sí, cerramos esta sesión. Muchísimas gracias a todos por asistir a este webinar. Y bueno, quedamos, lo que ha dicho Elena, quedamos a vuestra disposición si necesitáis una demo más en detalle, porque hoy hemos ido bastante, bueno, por encima. Tenemos otros webinars que también hemos hecho más en detalle de Project for the Web y su forma de extenderlo. Y no dudéis en contactar con nosotros si tenéis alguna pregunta o necesitáis, bueno, pues eso, asesoramiento en cómo llevar a cabo una implantación de este tipo de herramientas. Y de nuevo, pues Nos- nada, muchísimas gracias a todos. pues como ha dicho Antonio, muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias a todos.